Hola, buen día. Mi nombre es Vicente Gudel. Trabajo en el área de suelos y producción vegetal del INTA Marcos Juárez. Y durante esta campaña que ya está culminando, condujimos dos experimentos de cultivo de cobertura con el objetivo de evaluar el aporte de materia seca, la disponibilidad de nitrógeno y el porcentaje de humedad superficial, y la cantidad de nitrógeno y agua útil en el perfil del suelo hasta 1,5 metros de profundidad. Todo en función de diferentes fechas de supresión de crecimiento del cultivo de cobertura y con la finalidad de generar información que sirva para un mejor manejo de los mismos. Uno de los experimentos estuvo ubicado en el lote 2 de la estación experimental, con 35 años de agricultura continua, sin napa cercana, con 2,4% de materia orgánica y una cantidad moderada de rastrojo en superficie. Y se implantó el 31 de mayo una mezcla consociada de trigo con vicia villosa a razón de 15 kilos de semilla por cada especie. Los tratamientos evaluados fueron un testigo sin cultivo de cobertura, denominado barbecho, y 4 fechas de supresión de crecimiento del cultivo de cobertura. La primera de ellas fue el 16 de septiembre, la segunda el 28 de septiembre, la tercera el 7 de octubre y la cuarta el 16 de octubre. El otro experimento se realizó en el lote 4 de estación experimental, también un lote con muchos años de agricultura, con napa cercana, con un porcentaje de materia orgánica similar, 2,35, pero con una abundante cantidad de rastrojo en superficie. Y la implantación se realizó el 31 de mayo con vicia villosa a razón de 20 kilos de semilla por hectárea. En cuanto al aporte de materia seca, en el lote 2, es decir, en el lote donde se implantó la consociación de trigo con vicia, podemos ver claramente que el aporte del trigo fue significativamente superior en cada una de las fechas de supresión de crecimiento respecto de la vicia. En el trigo partimos en la primera fecha de supresión de crecimiento con 3.000 kilos de materia seca por hectárea, creciendo significativamente hasta la tercera fecha, que llegó a los 4.500 kilos de materia seca, y luego es como que se amesetó. En cambio, en la vicia, los valores iniciales de materia seca fueron muy bajos, entre 400 y 1.000 kilos por hectárea, pero entre la tercera y la cuarta fecha pegó un salto, duplicando la cantidad de materia seca por hectárea y marcándonos la necesidad de mayores temperaturas para el crecimiento de la vicia. Seguramente también podemos decir que la vicia fue de alguna manera perjudicada en la competencia con el trigo debido a una fecha no óptima de siembra, es decir, una fecha tardía, con temperaturas más bajas. Esto se puede observar también claramente si comparamos con el aporte de materia seca de la vicia en el lote 4, donde se hizo en forma pura, donde ya en el 16 de septiembre, en la primera fecha de supresión de crecimiento, teníamos 3.000 kilos por hectárea de materia seca y se incrementó significativamente en cada supresión de crecimiento hasta llegar a los 4.500 kilos por hectárea en la última determinación del 16 de octubre. Más claramente también se puede ver si observamos la comparación entre la vicia pura y la vicia consociada con trigo, y vemos que en todas las fechas de supresión de crecimiento el aporte de la vicia pura, por supuesto, es significativamente superior. Ahora, si comparamos el aporte total de materia seca en cada lote, vemos que en las dos primeras fechas de supresión del crecimiento,
del 16 de septiembre y del 28 de septiembre, no hubo diferencia significativa entre el aporte de trigo más vicia respecto de la vicia pura, pero sí en las dos últimas fechas, donde la consociación de trigo con vicia tuvo un aporte significativamente superior al aporte de la vicia. Partimos en la consociación alrededor de 3.000 kilos, llegando a los 6.700 kilos por hectárea en la última determinación de octubre, siendo que en la vicia partimos de 3.000 kilos y llegamos a 4.200, 4.300 kilos por hectárea en la última determinación de octubre. Respecto de la disponibilidad de nitrógeno superficial, se hizo una determinación en ambos lotes, hasta 20 centímetros de profundidad. En la última fecha de supresión de crecimiento, es decir, el 16 de octubre, y se observó que en todos los tratamientos con vicia los valores de disponibilidad eran bajos, debajo del 5%, y significativamente menor que el producido en el caso del barbecho, que en el lote 4 contabilizamos más de 30 partes o miligramos por kilogramos de nitrógeno disponible. En el caso del lote 2 ocurre algo similar, es decir, todos los tratamientos con vicia no se diferencian significativamente entre ellos y son valores bajos respecto del valor obtenido en el barbecho. Esto nos estaría indicando una cantidad insuficiente de nitrógeno para la primera etapa de crecimiento del maíz, y si es que vamos a sembrar el maíz rápidamente luego de la supresión del crecimiento, sería conveniente pensar en un aporte de nitrógeno, es decir, pensar en incluir el nitrógeno en la mezcla arrancadora para el maíz. En cuanto a la disponibilidad de los kilos de nitrógeno por hectárea, hasta el 1,5 metros de profundidad, se determinó solamente en el lote 4. Y pudimos observar que en general en la primera determinación de septiembre, esa diferencia se dio en los primeros 20 centímetros de suelo, no habiendo diferencia entre los sustratos inferiores de 20 a 60, de 60 a 100 o de 100 a 150 centímetros de suelo. No obstante, ese barbecho produjo 25 kilos más de nitrógeno, o el barbecho dispuso de 25 kilos más de nitrógeno que el tratamiento con vicia. En las 3 fechas posteriores, la cantidad de nitrógeno disponible hasta el 1,5 metros de profundidad fue superior en el barbecho en todas las profundidades siempre, es decir, de 0 a 20, de 20 a 60, de 60 a 100 y de 100 a 150 respecto de lo que había en la vicia. En el caso de la determinación o de la supresión de crecimiento del 28 de septiembre, el barbecho tuvo 83 kilos más de nitrógeno determinado. En el caso de la determinación o de la supresión de crecimiento del 7 de octubre, 110 kilos más de nitrógeno en el barbecho, y en la determinación de 16 de octubre, 159 kilos más de nitrógeno en el barbecho. A su vez, en la determinación del 16 de octubre, se hizo en todos los tratamientos la determinación de nitrógeno hasta el 1,5 metros, y se observó que no hubo diferencia entre las fechas de supresión de crecimiento, o sea, las vicias con distintas fechas de supresión de crecimiento tuvieron una cantidad de nitrógeno similar hasta el 1,5 metros de profundidad, pero diferenciándose significativamente del barbecho, que tuvo 150 kilos más de nitrógeno que el promedio de todos los tratamientos con cultivo de cobertura. En cuanto a la humedad superficial, se midió los dos lotes hasta 20 centímetros de profundidad el porcentaje de humedad superficial,
Y se observó en el lote 2, recuerden que el lote 2 era un lote con mediana cantidad de rastrojos en superficie, se observó que el porcentaje de humedad superficial en el caso del barbecho fue significativamente superior al de Vicia en cada una de las determinaciones hasta el 7 de octubre. De igual modo, si bien el barbecho tuvo una mayor humedad superficial, no fue suficiente o no fue óptima esa humedad, ese porcentaje de humedad superficial para la siembra del maíz, y hubo que esperar una lluvia que ocurrió el 13-14 de octubre, con lo que se igualaron los porcentajes de humedad de 0 a 20 centímetros de vicia respecto del barbecho, y lográndose una óptima humedad superficial para la siembra del maíz. En el caso del lote 4, que habíamos dicho que tenía una abundante cantidad de rastrojo en superficie, también en las distintas fechas de determinación de humedad superficial se observó una cantidad significativamente superior de porcentaje de humedad en el barbecho respecto de la vicia. Pero aquí, tanto en la primera fecha del 16 de septiembre como la del 28 de septiembre, esa mayor humedad que había en el barbecho era óptima para la siembra del maíz, no así en el caso de la vicia, y tampoco en ninguno de los casos para la determinación del 7 de octubre. Con las lluvias ocurridas el 13-14 de octubre, se igualaron los porcentajes de humedad superficial y se consiguió una humedad óptima para la siembra de maíz. En cuanto al agua útil, hasta el 1,5 metros de profundidad, se pudo observar en el lote 2 que las diferencias se encontraron en los dos primeros estratos de suelo, es decir, de 0 a 20 y de 20 a 60, donde el barbecho tuvo una mayor cantidad de agua útil respecto del trigo vicia. En esta fecha de supresión de crecimiento se consiguió con el barbecho 24 milímetros más de agua útil. En la determinación del 28 de septiembre, también la diferencia se dio en los dos primeros estratos de suelo, consiguiéndose en el barbecho 33 milímetros más de agua útil. En la determinación del 7 de octubre, igualmente la diferencia se dio en los primeros dos estratos de suelo, consiguiéndose con el barbecho 40 milímetros más de agua útil, y en la última determinación se consiguió con el barbecho 46 milímetros más de agua útil. Observen aquí que la lluvia que ocurrió el 13 de octubre igualó la cantidad de agua útil en ambos tratamientos. Solamente hubo diferencia en el segundo estrato, es decir, desde 20 a 60 centímetros del barbecho, y también apareció una diferencia significativa de 100 a 150 centímetros del barbecho respecto del trigo más vicia. La determinación en el lote 4 se puede observar que las diferencias se dieron fundamentalmente en los primeros tres estratos de suelo, es decir, de 0,20, 20-60 y 60-100, respecto de la vicia, consiguiéndose con el barbecho en la fecha de supresión de crecimiento de septiembre, del 16 de septiembre, 47 milímetros más de agua útil en el barbecho. Cuando nos vamos a la determinación o supresión de crecimiento del 28 de septiembre, también se dan en los dos primeros extractos, es decir, de 0,20 y 20-60, esa diferencia, consiguiéndose con el barbecho 36 milímetros más de agua útil. Y si nos evaluamos la fecha del 7 de octubre, el barbecho tuvo 30 milímetros más de agua útil, y con la fecha del 16 de octubre, donde había ocurrido una lluvia anterior, se redujo esa brecha, y el barbecho solamente consiguió 22 milímetros más de agua útil
respecto de la vicia. En esa fecha del 16 de octubre se hizo una determinación hasta el metro de profundidad y observamos que no hubo diferencias para las distintas fechas de supresión de crecimiento de la vicia. Pero sí hubo una pequeña diferencia a favor del barbecho de 21 milímetros de agua útil hasta el 1,5 metros de profundidad. Esa misma medición hecha hasta el metro y medio de profundidad, la anterior hasta el metro, disculpen, esa medición hecha hasta el 1,5 metros de profundidad no mostró diferencia significativa entre tratamientos, a pesar de que el barbecho produjo o tuvo 26 milímetros más de agua útil en el momento de la determinación. Conclusiones. La consociación de trigo vicia logró una cantidad mayor de materia seca que la vicia pura en las fechas tardías de supresión. La disponibilidad superficial de nitrógeno fue afectada por el cultivo de cobertura en ambos lotes, no hallándose diferencia entre fechas de supresión. La cantidad de nitrógeno determinada en las parcelas con cultivo de cobertura resultaría insuficiente para un óptimo crecimiento inicial del maíz, sugiriendo la necesidad de incluir nitrógeno en la fertilización de arranque durante la implantación. La cantidad de nitrógeno en el perfil del suelo fue eficientemente retenido por el cultivo de cobertura, no hallándose mayores diferencias entre fechas de supresión. La humedad superficial, si bien fue más afectada a medida que se atrasó la supresión, en ningún caso fue óptima para la implantación del cultivo de cosecha, sin la ocurrencia de una precipitación previa. El agua útil remanente fue mayor en el barbecho en todas las fechas de supresión, variando entre 24 y 46 milímetros en el lote donde se implantó la consociación trigo-vicia, y entre 47 y 22 milímetros donde se implantó la vicia pura. En síntesis, de acuerdo a los resultados hasta aquí obtenidos, no se observaron mayores beneficios al adelantar la fecha de siembra, la fecha de supresión de crecimiento del cultivo de cobertura. El análisis de resultados de rendimiento de los diferentes tratamientos nos permitirá aspirar a una mejor conclusión al respecto. Es todo, muchas gracias.